Vamos a grabar. Buenas noches para los que se van sumando. En el día de hoy vamos a ver un componente nuevo que no lo hemos visto hasta ahora. Es bastante importante a pesar de que tiene una sola aplicación. La verdad es esa, se usa para una cuestión en particular, bien puntual, pero es bien interesante esta función para la cual se usa y tiene mucha aplicación. De hecho, en quinto año, en la materia que ven también conmigo en electrónica de potencia, vamos a volver a utilizar este componente en una aplicación que vamos a hacer en un trabajo práctico. Así que está bueno que lo comprendan. Es un componente muy sencillo de entender, no creo que le genere dificultad, así que directamente se los voy a ir explicando a medida que vayamos haciendo el práctico. O sea, vamos a hacer una introducción al componente y el práctico, todo en la clase de hoy, en una sola clase. ¿Sí? El práctico tiene 3 puntos nada más, se hace bien rápido, yo ya tengo todo preparado para simular y mostrarles, y no es para nada difícil de simular el circuito, así que no vamos a tener problemas. En el aula virtual yo ya subí el trabajo práctico que vamos a ver hoy y les presento el componente que vamos a hablar hoy, que se denomina transistor unijuntura. ¿Sí? El transistor unijuntura tiene, este es el práctico, está catalogado dentro de la familia de los tiristores. En la mayoría de los libros que van a consultar por este componente lo van a encontrar dentro de la familia de los tiristores. Eso es discutible. En realidad lo ponen dentro de la familia de tiristores porque es un componente que se dispara de alguna forma con un método que ya lo vamos a analizar y ver. El componente se dispara. Pero por otro lado hay otros autores que no les gusta ponerlo dentro de los tiristores porque dicen los tiristores son elementos multicapas que también se denominan. Vamos a empezar a hablar ya la semana que viene de los tiristores. Son elementos multicapas y el transistor unijuntura, como su nombre lo indica inclusive, es una sola juntura, no tiene muchas capas. Entonces es discutible de que lo pongamos dentro de la familia de los tiristores. Como la mayoría de los autores lo encuadran dentro de la familia de los tiristores, yo voy a seguir ese criterio. Pero entiendan de que puede que encuentren alguna biografía, algún libro donde lean de este componente que diga de que no está dentro de la familia de los tiristores, que es un transistor independiente, digamos, y lo trate de esa forma. De todas formas, todos los autores lo van a explicar de la misma forma y se va a entender de la misma forma. Entonces, no van a tener inconveniente. ¿Ya lo han visto en el teórico, el transistor en juntura? Para Sí, sí, saber, era parecido a ¿sí? un put, ¿no? Era Exactamente, parecido a un parecido put, sí. Bien, bueno, entonces le voy a dar una explicación, yo también, pero ya sé que tienen una base porque ya lo han visto en el teórico. El unijuntura tiene este formato, tiene este tipo de dibujo. Los pines que lo conforman son emisor, base 1 y base 2. ¿Sí? Eh, el componente no tiene una variación como si fuera el JFET de canal N o canal P o transistor bipolar que es PNP o NPN. Una consulta, ¿cuál es la fecha límite para entregar el último trabajo práctico? El último trabajo práctico, que es el de JFET, lo terminamos la semana pasada y la fecha límite es el miércoles de la semana que viene. ¿Sí, chicos? Tengan en cuenta eso. Yo tengo algunos trabajitos prácticos de bipolar todavía, sin terminar de corregir la segunda vuelta.
ya lo voy a hacer en estos días. Y, y tengo también unas consultas sobre el parcial que tampoco terminé de responder. Ya las voy a responder en estos días. En esta próxima semana prometo ponerme un poco al día con ustedes y con esas pendencias que tengo. Volviendo al transistor de unijuntura, el componente, como les decía, no tiene un tipo de polarización o una variante como NPN o PNP o canal N o canal P, es una unijuntura simplemente, y tiene los pines que son emisor base 1 y base 2. ¿Cómo trabaja? A ver. Como les dije, es un transistor que se dispara. Entonces, si nosotros aplicamos una polarización, que esa polarización se da con las resistencias que conectamos a base 1 y a base 2, en el caso de este circuito que estamos viendo, la R1, se establece una polarización y un nivel de tensión para que se dispare. ¿Cómo alcanzo ese nivel de tensión y cómo logro que se dispare? ¿O a dónde lo tengo que alcanzar ese nivel de tensión? El nivel de tensión tiene que ir entre emisor y base 1. O sea, supongamos que con las resistencias que yo conecto a base 1 y base 2, lo seteo para que se dispare a los 10 voltios. En emisor, cuando yo llegue a 10 voltios, se va a disparar el componente. ¿Y disparar el componente qué significa? ¿O qué pasa en el componente? Bien, la impedancia que existe cuando no está disparado el componente entre emisor y base 1 es muy alta. O sea, no hay circulación de corriente cuando no está disparado entre emisor y base 1. Y la resistencia que hay entre base 1 y base 2 también es muy alta. Cuando logro disparar el emisor, o cuando llego a la tensión de disparo, mejor dicho, se dispara el componente y la impedancia que hay entre emisor y base 1 cae abruptamente. Pasa de ser muy alta a ser muy baja. Entonces, ahí se produce el disparo y se va a mantener en ese estado de disparado mientras la tensión en emisor sea más alta que el valor seteado para el disparo. O sea, si habíamos dicho que lo seteamos para 10 voltios, cuando yo en emisor llego a 10 voltios, se dispara el componente y deja de haber una impedancia alta entre emisor y base 1 y pasa a haber una impedancia baja. Y se va a mantener esta impedancia baja mientras en emisor haya más de 10 voltios. Cuando haya menos de 10 voltios, nuevamente conmuta al estado de apagado del componente y hay una alta impedancia entre emisor y base 1. ¿Sí? Si ustedes los buscan en los libros, déjenme ver si tengo, porque les cuento, como les había contado la semana pasada, que mi computadora murió directamente, la placa madre no responde, no prende para nada. Así que saqué el disco duro y lo conecté por fuera, pero no descargué todo en esta otra computadora que tengo en este momento, que es bastante más chica. Es más nueva, pero es más chica la pantalla, entonces me cuesta un poco ver todo. Déjenme ver si tengo acá el Freud. Acá está, que es el libro con el cual nos basamos. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice en el libro. Y sobre todo quiero ver si habla tristores. UJT 11.6.
Aquí está. Fíjense en algo que les quería mostrar. El UJT, que es el componente que estamos hablando, tiene, como su nombre lo indica, unijuntura, una sola juntura, PN. Y fíjense en cómo está distribuida físicamente dentro del componente. O sea, es todo un gran substrato de material N y tiene una pequeña parte de material P en donde se conecta el emisor. La base 1 y la base 2 es el material N. El equivalente eléctrico pasó a Windows 11. No, Marcos, no pase, no modifique el Windows. Directamente se murió la compu de un día para el otro, no prendió más. Y es la placa, porque el disco duro está funcionando perfecto, leí todo, toda la información la tengo. Es la placa. Ya me lo vio una persona, no me supo solucionar y bueno, me recomendaron otro lugar. El circuito equivalente está formado por esta doble resistencia que se conecta entre base 2 y base 1, que acá tiene el equivalente como si fuera una resistencia variable, ya les voy a explicar por qué, y tiene un diodo entre emisor y un punto medio, que no tiene una conexión hacia el exterior, digamos, ese punto medio, pero que es un punto medio entre las dos resistencias internas que tiene. ¿Sí? La resistencia, estas dos resistencias que hay entre base 1 y base 2, se denominan RBB. En las hojas de datos de los componentes van a encontrar cuál es el valor de esa RBB y se van a dar cuenta que es un valor sumamente alto, ¿sí? Bastante alto. ¿Y por qué la RB1 es variable o la dibujan como variable? Como yo les decía, entre emisor y base 1 hay una alta impedancia. Y polarizado en directa, ¿no? No es que lo estamos polarizando en inversa a este diodo, polarizado en directa. Fíjense cómo lo está polarizando acá en este circuito. El positivo está al ánodo del diodo equivalente que tiene el componente. Si el positivo está al ánodo del diodo equivalente, quiere decir que este diodo está polarizado en directa. Entonces la alta impedancia que hay entre emisor y base 1 es debido a esta resistencia, que la RB1 es muy grande cuando no está disparado. Ahora, cuando yo llego al nivel de disparo, les decía de que la impedancia entre emisor y base 1 cae abruptamente. Es prácticamente la de este diodo únicamente. O sea, esta resistencia varía de golpe, ¿sí? No en forma lineal, sino que varía de golpe, de un alto valor a un valor muy alto, muy bajo, perdón. Entonces, entre emisor y base 1, tengo casi un cortocircuito. En realidad hay un diodo y una resistencia bastante baja. ¿Sí? Hay algunas fórmulas para hacer los cálculos, son fórmulas de diseño. El valor de pico en el cual se dispara está o tiene la correspondencia entre un valor n, eta o n, que el valor n está dado por el valor de RB1 sobre la RBB. La RB1 es la resistencia esta que está abajo sin estar disparado, o sea, el valor de la resistencia en el bloqueo sobre el RBB, que es la resistencia total. ¿Sí? El valor de RB1 no lo van a encontrar en las hojas de datos, van a encontrar el de RBB, pero el que sí van a encontrar es el valor de N. Entonces, con ese valor de N, ustedes pueden calcular cuál es la tensión de pico para producir el disparo. Fíjense en que acá está graficado cómo se comporta el componente de corriente en función de la tensión de BE. La tensión va subiendo, subiendo, subiendo. Cuando llega al valor de BP, la corriente, que era muy, muy chica, la corriente en emisor, simplemente había llegado al valor de IP, y el valor de IP está muy cerca del cero, o sea, era una corriente muy baja,
de repente la tensión cae, y es lógico que la tensión caiga porque si pasó a una baja impedancia, entonces en emisor la tensión va a caer abruptamente, cae y la corriente que empieza a circular va a ser bastante más grande a tal punto que da un valor de IB que se denomina corriente de valle. ¿Sí? Esta gráfica puede que a ustedes los confunda un poco porque está al revés de lo que nosotros normalmente acostumbramos. Nosotros acostumbramos que en el eje X ponemos tensión y en el eje Y ponemos corriente. Y este autor lo grafica al revés. Pero básicamente, si ustedes, a ver, así más o menos, si ustedes la miran así, fíjense en que es la curva de un diodo desde el cero, cuando llega al valor de BP, crece el valor abruptamente. Tiene una parábola que es como la corriente de un diodo. ¿Sí? Por eso también se denomina que pasa por la zona de resistencia negativa. ¿Por qué? Porque la alta impedancia que existía antes de dispararlo se va a baja impedancia, entonces hay como un retroceso en el valor de la impedancia del componente o una resistencia negativa. Pasado ese estado, queda en una zona de saturación. Antes de ese estado, estaba en una zona de corte. ¿Sí? Bueno, acá da un ejemplo. En una hoja de datos encontramos un n de 0,6. Determina el valor de emisor correspondiente al punto BP si la tensión entre las dos bases es 20 voltios. Entonces, 0,6 por 20 voltios más los 0,7. Perdón. 12,7 voltios es el valor en el cual se va a disparar el componente. ¿Sí? La única aplicación o la mayoría de las veces este componente se usa con este formato de circuito o inclusive también una resistencia en esta parte de arriba. ¿Sí? Este es una aplicación un poquito más básica. La aplicación más real tiene también una resistencia acá. Con estas dos resistencias, yo regulo el nivel en el cual se va a disparar. ¿Por qué lo regulo? Fíjense que acá me dice que el valor de la tensión entre las dos bases, guarda, no confundir este BB con la fuente BBB, ¿sí? Sino que este valor es el valor de tensión entre las dos bases. Influye junto con el N, que ya es propio del componente, y con el valor de la caída de tensión del diodo S interno, que también es propio del componente, normalmente de silicio y es 0,7, pero quiere decir que este valor de BB influye en el valor de disparo del componente. Entonces yo, modificando los valores de R1 y R2, de forma de que yo haga un divisor de tensión, voy a tener una caída de tensión entre las dos bases que me va a determinar cuál es el valor de disparo del componente. Y en el emisor tengo una resistencia y un capacitor, siempre. ¿Sí? En el 99% de las aplicaciones, puede que me reservo el 1% para alguna aplicación rara que yo no conozca, pero en la mayoría se usa para esta función que no se las había presentado, pero se denomina oscilador de relajación. ¿Cómo trabaja? Esta resistencia R1 empieza a cargar el capacitor, como vemos acá en la gráfica de arriba, lo empieza a cargar, a cargar, a cargar, a cargar, y la impedancia es alta porque no llegamos a ese valor de BP. Pero cuando esta carga del capacitor alcanza ese valor de BP, que es en este punto, fíjense en que acá dice BP, cuando alcanza este valor, la impedancia cae abruptamente y hace de que el capacitor se encuentre con un casi cortocircuito, si quieren lo podemos determinar como que es un cortocircuito entre emisor y base 1,
y la resistencia R2, que normalmente la resistencia R2 se elige de un valor bastante chico ohmicamente. Entonces el capacitor se encuentra con una impedancia muy baja, porque el casi cortocircuito que quedó entre emisor y base 2, más la resistencia R2, que es muy baja, se encuentra con una impedancia muy baja. Entonces el capacitor se descarga. Como vemos acá, se descarga el capacitor en esta parte de la curva. En ese momento que se descarga, en esta resistencia, se da un pico de tensión. ¿Sí? O sea, de no haber tensión porque estaba bloqueado el componente, de repente se desbloquea y el capacitor se descarga en ella, en la R2, y se produce un pico de tensión, el cual genera también en esta rama que se conecta acá un pico de corriente. Y un pico de corriente, como lo vamos a ver a partir de la semana que viene y como ya lo deben estar viendo en el teórico, es un elemento muy útil para disparar un tiristor, un SCR, un TRIAC, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablemos la semana que viene de las formas en las que se dispara un SCR o un TRIAC, llámese SCR y TRIAC dentro de la familia de los tiristores, les voy a decir de que se disparan por un pulso de corriente en gate. Ese pulso de corriente lo puedo obtener, por ejemplo, de una aplicación como esta. Bien, ya tengo ese pulso de corriente. Acá disparo más adelante en la próxima etapa el SCR. Pero, ¿y cuándo se va a dar el pulso de corriente? O sea, yo tengo que saber gobernar ese valor del pulso de corriente. Sí, perfecto. Lo gobierno modificando, mejor dicho, en los valores de R1 y de C para que la constante de tiempo de la carga de este capacitor llegue al valor de Vp en el tiempo que yo quiero. O sea, la constante de tiempo, voy a hacer unos dibujitos. La constante de tiempo es esta, en esa línea roja que yo armé. Ese es el tiempo que tarda R1 en cargar al capacitor desde el valor en el cual quedó, que esta tensión de valle acá está como separada del cero, pero es prácticamente cero. ¿Sí? En el ejercicio que vamos a ver ahora, en la simulación, vamos a ver a qué nivel baja y lo van a ver casi que en cero. En cargarlo desde el cero o desde la tensión de valle hasta el valor de Vp. Lo que tarda es la constante de tiempo que se setea con R1 y C, y lo que descarga también depende de la constante de descarga de la R2. Pero básicamente el periodo que hay desde ahí, me sale un poco torcida, hasta ahí, este periodo de tiempo es la constante de tiempo de carga y es lo que yo regulo al modificar la R1 y la C para que se dé un pulso de disparo en periodos que yo quiera. Fíjense en que cuando llego al nivel de disparo se dio el pulso y de ahí en adelante el próximo pulso se da en exactamente el mismo tiempo y acá se había dado en exactamente el mismo tiempo. ¿La introducción teórica se entendió medianamente? Sí, profe, Sí, se entiende. profe. Espero que sí. Bueno. Bien. Volvamos a... sí, profe. Bueno. Bárbaro, gracias. Volvamos al trabajo práctico. ¿Qué es lo que pide el trabajo práctico y con qué objetivo? La primera parte dice determinar la polarización
y funcionamiento del circuito equivalente del UJT. O sea, quiero demostrarle lo que les decía recién, de que el UJT tiene un circuito equivalente, que es una resistencia muy grande entre base 1 y base 2, y un diodo entre emisor y base 2. Sí, y base 1, perdón. En esta primera parte vamos a analizar eso, vamos a trabajar con este circuito, ¿sí? Cuando vamos al laboratorio trabajamos con este circuito armado, ahora en la simulación vamos a trabajar prácticamente con el mismo circuito. Lo único que no voy a tener en la simulación son las llaves, porque directamente voy a regular los niveles de tensión de las fuentes, pero el circuito no va a variar de lo que arman en el laboratorio y con lo que vamos a simular hoy. El procedimiento dice, armar el circuito seleccionando un correcto valor de la resistencia, yo ya lo seleccioné, en función de la datasheet del UJT. ¿Sí? No es muy difícil de ver la polarización. Se las voy a mostrar. Lo primero que vamos a ver, déjenme ver, abrir el terreno en función de B. Entonces, este es el primero que vamos a ver. Fíjense en que yo seleccioné esa resistencia en el emisor de 470 ohm y la resistencia acá arriba de 1K. ¿Sí? Volvamos al trabajo. Dice abrir el interruptor L1 y cerrar el interruptor L2. O sea, abrir L1 para que no haya circulación de corriente por base 1, base 2, y cerrar el L2 para que sí haya circulación acá. Lo que yo hice, en lugar de tener el interruptor, puse la fuente a 0 voltios. ¿Sí? Entonces, si hay una llave abierta o si la fuente está a 0 voltios, es prácticamente lo mismo. ¿Qué dice a continuación? Variar el valor de la tensión de emisor variar el valor de la tensión de emisor de 0 a 30 voltios y medir la corriente en emisor permanentemente. Completar la tabla propuesta modificándola si fuera necesario. ¿Sí? Y finalmente dice graficar la corriente de emisor en función de la tensión de emisor con los datos relevados en esta tabla. Bien, vamos con eso entonces. Yo acá ya creé las simulaciones. En esta vamos a aceptar. Ahí está. Para que se entienda mejor, yo voy a eliminar esto, 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 esto y esto. Voy a simplemente dejar esos dos parámetros que los hice más. Los dibujé, le puse una letra más grande y acá pedía de 0 a 30 voltios, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que pide de 0 a 30 voltios, ¿sí? Este, por ser el primero, lo vamos a hacer rápido, completo. Y después los otros, el relevamiento de la tabla lo hacen ustedes. ¿Sí? Bien, para 0 voltios dio prácticamente todo 0. ¿Sí? Es lógico. Para 1 voltio, no sé por qué me sigue mostrando nuevamente esto, pero bueno. El valor da 683 milivoltios de tensión de emisor y 673,9 microamperes. ¿Sí?
para 2 voltios, $943 milivoltios y 2,24 miliamperes. Para 3 voltios, 1,15 voltios y 4,01 miliamperes. Para 4 voltios, 1,25 voltios y 5,85 miliamperes. Para 5 voltios, 1,36 voltios y 7,74 miliamperes. Para 6 voltios, 1,46 voltios y 9,65 miliamperes. Para 7 voltios, 1,54 voltios y 11,6 miliamperes. 8 voltios, 1,62 voltios y 13,56 miliamperes. Para 9 voltios, 1,7 voltios y 15,53 miliamperes. Para 10 voltios, 1,77 voltios y 17,51 miliamperes. 11 voltios, 1,83 voltios y 19,5 miliamperes. 12 voltios, 1,89 voltios y 21,5 miliamperes. Ahora vamos a hacer unos pasos un poquito más grandes. Vamos a pasar a 15 voltios. 2,063 voltios y 27,53 miliamperes. 18 voltios. 2,20 voltios y 33,6 miliamperes. 20 voltios. 2,29 voltios y 37,66 miliamperes. 23 voltios. 2,42 voltios y 43 miliamperes, como 78 miliamperes. 25 voltios. 2,49 voltios y 47,87 miliamperes. 28 voltios, 2,61 voltios y 54,02 miliamperes. Y 30 voltios de la fuente de entrada, 2,68 voltios y 58,1 miliamperes. ¿Sí? Básicamente, lo que acabamos de relevar es, ¿dónde está? Acá, simulamos esta gráfica. ¿Sí? Fíjense en lo que yo simulé acá. Corriente de emisor, ¿sí? Del X3, vamos a verlo, cuál es el X3, el componente que estamos trabajando. La emisor era este pin, ¿sí? O sea, estamos simulando el emisor, corriente de emisor, y en el eje X la tensión en el emisor. También. Y habíamos llegado a valores de 2,6, 2,7 por ahí, cuando llegábamos a los 30 voltios. Les voy a mostrar qué tipo de barrido hice. Barrido paramétrico de la tensión B2. La B2 se las muestro, es esta fuente que estuve variando. De la B2 entre 0 y 30 voltios es lo que hemos hecho, punto a punto, en pasos de 0 a 1. ¿Sí? Eso me da esta gráfica, que es la que acabamos de relevar en esa tablita que ustedes deberían completar. Fíjense en que esta gráfica tiene la forma de un diodo.
en donde alrededor de los 0,6, 0,7 voltios empieza a haber conducción. La única diferencia con el diodo es que no se queda tan estable en 0,6, 0,7 voltios, sino que a medida que va habiendo más diferencia de potencial en la entrada en emisor, el nivel entre emisor y base 1, que es entre emisor, fíjense en cómo está el circuito, la base de acá abajo está conectado directamente a masa. Entonces, si yo mido la tensión entre emisor y masa, es lo mismo que el emisor y la base 1, que es esta que está acá abajo. Entonces, la tensión emisor-base 1 va a ir subiendo a medida que la potencia o que el nivel de tensión que yo aplique en emisor vaya siendo más grande. Y es lógico, porque yo les decía de que entre emisor y base 1 hay un diodo, pero también hay una resistencia. Esa resistencia que yo les mostré que estaba dibujada como variable. Entonces es lógico que si yo mida entre esos dos terminales, no vea únicamente 0,7, vea los 0,7 del diodo más un nivel que cae en esa resistencia. Entonces, pero lo que sí les puedo asegurar, y lo vemos acá, es que tiene la forma de un diodo. O sea, al no ser únicamente una resistencia, no es una curva lineal como una resistencia, sino que es una parábola como la curva de un diodo. ¿Sí? ¿Y dónde empieza a conducir? Y aproximadamente en los 0,6, 0,7 voltios más o menos, que es cuando ese diodo empieza a conducir. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí, se ve. Bueno, Es como un diodo estirado, digamos. sí, sí, está bien la definición, es un diodo estirado. Bien, bueno. Acá está la condición de simulación. La B2 entre 0 y 30 voltios. Bueno, no dice el paso acá, pero ahí está el valor. Bien. Volvamos al práctico. Lo que hemos hecho es esta primera parte en donde completamos esta tabla con variaciones de la tensión de emisor, ¿sí? En realidad, la tensión de emisor es acá no está bien dicho BE, porque lo que yo estoy variando es la B de la fuente, ¿sí? La B de emisor la estoy midiendo después de la resistencia, y da los valores que hemos estado hablando y leyendo en el circuito. Entonces, acá hay una columna más, digamos. Esta variación es BEE, o la tensión de fuente, y ustedes tienen que completar la BE y la IE. ¿Sí? Y después graficar la curva de IE en función de BE, que es lo que acabamos de ver acá. El diodo estirado, como definió el compañero. Después este punto sigue y dice abrir el L2 y cerrar el L1, el interruptor. ¿Cuáles son? Bueno, abrir el L2 es el que está en el emisor y cerrar el L1 que está entre la RB1 y la RB2. O sea, este esquemático en donde yo dejo en cero la tensión de la base y pongo la tensión de emisor y pongo un nivel en la tensión de la base. Acá cambia el valor de la resistencia. Antes, fíjense en que yo tenía una de 1K, ahora puse un valor sumamente bajo para que no me influya en la gráfica, por una razón en particular que les voy a explicar al final de la simulación. ¿Sí? Pero puse un valor muy alto, muy bajo, perdón, para que no me influya en las mediciones que voy a hacer. Lo que pide el ejercicio es variar la BCC entre 0 y 30 voltios y medir constantemente la corriente en la base y la tensión en la base, completando la tabla que se propone acá.
¿Sí? Esta tabla sí está bien armada, no como la otra, sino que acá lo que variamos es la fuente y tenemos que medir la tensión BB entre las dos bases y la corriente de base. La tensión entre las dos bases no es difícil porque está referenciado a masa, o sea, es el nivel de tensión acá respecto a masa y la corriente también. Se los voy a dejar para que ustedes lo simulen, ¿sí? Tranquilamente en su casa se ponen a dibujarlo y lo simulan y relevan los valores de la tabla. Yo les voy a presentar ya directamente la gráfica final con esta simulación. Fíjense en que les voy a mostrar cómo hago este barrido, ¿sí? Para que eso no queden dudas. Lo que hago es también un barrido paramétrico del valor de B4. B4, ¿cuál es? Esta fuente que tengo conectada acá, ¿sí? Entre 0 y 30 voltios, que es lo que pide el ejercicio, en pasos de 0 a 1. Y el gráfico que me dio es este, en donde yo muestro en el eje Y el valor de la corriente del componente X4 en el pin B2. El componente X4 es el que tengo en esta simulación, en este esquemático, y la corriente es esta que yo veo acá en el pin B2. ¿Sí? Y en el eje X tengo el valor de tensión del componente X4 en el pin B2, o sea, entre base 1 y base 2, porque la base 1 está referenciada a masa. Fíjense en que no hay resistencia, entonces el nivel de B2 puro lo toma con respecto a masa y es lo mismo que B2, B1, que es lo que me está pidiendo el práctico. Entonces, si mido todos esos puntos y lo gráfico, me da una gráfica como esta. Y fíjense en que es una recta, es algo lineal. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el equivalente eh, que nos mostraba el libro, entre base 1 y base 2 tengo una resistencia, que es una resistencia que está formada por RB1 y RB2, que la suma de esas dos era el RBB. Y yo les conté de que en la hoja de datos ustedes van a encontrar el valor de RBB. ¿Sí? Entonces, esa resistencia, si yo le aplico una corriente, una tensión y mido la corriente, y me va a dar la curva, por ley de Ohm, de una resistencia. Que no es curva, es una recta, ¿sí? Pero hay algo adicional que podemos analizar. Por ejemplo, si esta curva, voy a abrir la calculadora, si esta curva es la de esa RBB, ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver si puedo dibujar a dónde. Algún punto. No encuentro ninguno. Bueno, vamos a tomar cualquiera. Supongamos en este punto 12 voltios y la corriente debe ser más o menos 1,6 miliamperes. ¿Sí? Vamos a medirla. Vamos a agarrar y vamos a medir en un punto particular, ese punto, la medición. Y le voy a... No.
Y le voy a pedir que este valor me lo deje visible. Miren, ¿se acuerdan que hablábamos que los valores de los textos me los ponía en negro, entonces los cambiábamos a la letra todo el tiempo para que no se queden ocultos? Eso era la versión 16.5. Como yo me demoré un poco en recuperar los datos del disco duro, me puse a descargar otra versión del Lord PySpy y encontré que la 17.2 también está fácil de acceder y ya corrige eso, no la deja en negro, sino que la dejan en verde. O sea, no se oculta. Bueno, fíjense en el valor exacto de la medición que tenemos ahí. 11,963, 11,963 voltios dividido 1,68 miliamperes. O sea, 0,00168. ¿Qué pasó? 0,00168 48. Vamos a ser bien precisos. Eso me da un valor de 7000, no, 7, no, 7100, porque acá no me tomó el punto, el 11,963. Vamos de nuevo para que no confunda. 11,963 dividido 0,0016848. 7100 es el valor óhmico que me da en ese punto la división entre el nivel de tensión que medí con el nivel de corriente. Quiere decir que la RBB que les había explicado que está entre la base 1 y la base 2, tiene un valor de 7100. ¿Sí? Bueno, saquémonos la duda. El componente, vamos a borrar estos dibujos. El componente es el 2N2647. Lo busquemos. 2N2647. 47 o 46, ¿cuál es el 47? Bien. ¿Dónde está? Fácil. Acá en esta tabla seguro que va a salir. ¿Qué pasó acá? Bueno, a ver si alcanzan a ver ahí. Es un extracto de la hoja de datos. Fíjense en que sale el 2N2646 en la primera línea, el 47, el 4870 y el 4871 en las líneas de abajo. Y dentro de los parámetros que muestra, está en alemán, hay un parámetro acá en esta columna que dice RBB en kilo ohm. El 2N2647 dice que está entre 4,7 y 9,1 K ohm. Y el N, que yo les decía que existe hace un ratito, que es para calcular el valor de disparo, se ubica entre 0,68 y 0,82. Es un componente muy poco preciso. Fíjense que el fabricante no puede estimarles bien cuál es el valor de RBB, pero le está diciendo que entre 4,7 y 9,1.
Y nosotros, ¿qué habíamos calculado? 7,1. O sea, está dentro de los márgenes de lo que el fabricante estima. ¿Qué está dentro de los márgenes? La simulación de este componente que hace el PSPICE. Y si quieren, podemos medir en otro punto también. Miramos acá. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 17,918 dividido 2,4201 miliamperes. 7,4. ¿Sí? Está bastante parecido a lo que habíamos medido recién. 7,1, ahora da 7,4. A medida que el nivel de la tensión en emisor en base 1, perdón, va subiendo, esa resistencia se va viendo modificada un poquito. ¿Sí? Pero en general va a estar en estos márgenes. 7,1, 7,4, ¿sí? Si quieren, hacemos un último cálculo en un valor acá, bien cerca del 0. Por ejemplo, ahí. A ver qué impedancia da. Acá tenemos 1,3481 voltios dividido 205 micro, o sea, 205,542 micro. Ahí la impedancia dio 6,5K, ¿sí? En este extremo, que es el valor mínimo, está alrededor de los 6,5K. En un valor medio habíamos medido 7,1, un poquito más arriba medimos 7,4 y un poquito más arriba quizás medimos 7,6, 7,7. ¿Sí? O sea, esta recta no es exactamente lineal como una resistencia pura y la ley de Ohm, pero guarda una cierta relación lineal como si fuera un valor de resistencia pura. ¿Sí? Entonces, si volvemos al práctico, relevamos esta segunda tabla y dice graficar la corriente base en función de la tensión de base. Lo que vamos a relevar y lo que vamos a medir es esta gráfica, en donde tiene que haber una respuesta lineal entre la corriente de base y la tensión en base. Corriente entre las dos bases y tensión base 1, base 2. Pero como la base 1 está conectada a masa, puedo simplemente establecer el valor de base 2 a masa, que es lo mismo. ¿Ok? Sí, sí, Ahora, se entiende. O sea, bueno, la variación que te marca el fabricante es más por la polarización que vos le des también. No de un componente a otro, sino que, digamos, no como el beta de un bipolar que te variaba de un componente a otro, sino por la polarización que tenga, que te varíe la exactamente. resistencia. Exactamente, es una buena aclaración la que estás haciendo. No es como el parámetro del beta que nos especificaba el fabricante que variaba en la construcción de un transistor con respecto a otro, sino que acá todos los componentes están construidos casi todos bien parecidos, pero en función de la polarización o de la intensidad de tensión que le voy dando a base 1 o base 2, se va a ir moviendo ese valor de la RBB. Por eso el fabricante no te especifica uno en particular, sino un cierto margen. Muy bien. Bien, esa es la primera parte del trabajo. La segunda y penúltima, porque la tercera es hoja de datos, como siempre lo hacemos. La segunda parte es implementar ese oscilador que les había estado hablando, el oscilador de relajación,
con un circuito. Acá se los muestro en 22 ohms, acá en la base, fíjense de que está dibujado al revés, ¿no? Pero el circuito es lo mismo, que cuando disparo con el capacitor acá, se encuentra con un emisor base 1, que genera una impedancia muy baja, porque se disparó, más un nivel de tensión en esta resistencia que está abajo, de 22 ohms. O sea, el capacitor, después de haberse cargado con esta constante de tiempo, se va a descargar rápidamente y abruptamente, producto de que hay una baja impedancia cuando se disparó el unijuntura. ¿Sí? Yo ese circuito lo tengo dibujado acá. Ahí lo dibujé. Vamos a ampliar un poquito para que lo vean mejor. Bueno, ahí. Fíjense en que acá está la resistencia 22 ohm, acá arriba una de 100, en el práctico está la de 22 ohm, una de 100, el capacitor y la resistencia los varié. No puse exactamente estos, puse otros valores, ya les voy a explicar para qué, pero puse 82K, un pote acá de 4K7, ya les voy a explicar por qué, y acá puse un capacitor de 0.1 microfaradios, que es bueno, la nomenclatura del capacitor 104. Si ustedes compran el capacitor 104 es de 1.1 microfarad. Vamos a seleccionar la simulación del oscilador. Vamos a sacar esto, nos sirve acá. Y lo que medimos va a ser el valor de corriente en esta resistencia para ver el pulso que se genera de corriente, que es el pulso que yo voy a mandar después a un SCR para poder dispararlo, y el nivel de tensión en el capacitor, cómo va a ir subiendo hasta que encuentra el nivel de disparo de la unijuntura, y ahí la tensión en el capacitor se descarga abruptamente. O sea, estas son las dos gráficas que me interesan para entender este oscilador de relajación. Lo simulamos. A ver qué pasó acá. Hoy lo estuve simulando y anduvo bien. ¿Y ahora por qué no? Relajación.
Sí, esta mañana también me pasó algo con algunos valores de ese potenciómetro, como que entran en conflicto, pero me interesa de que esté más cerca de lo que yo quiero. 43 daba error, 44. Creo que nunca lo habíamos visto, pero en PSPy ustedes poniendo la palabra pot acá en en la búsqueda de componentes, encuentran un potenciómetro, y si lo traen al potenciómetro les da la posibilidad de regular el valor, y en el parámetro set ustedes ponen la posición entre 0 y 1 en donde, donde quieren que el potenciómetro esté. Acá en 0,44, si yo pongo 0,5, el potenciómetro está justo en la mitad del recorrido. Bueno, yo estuve haciendo algunas pruebitas y el 0,43% es el valor justo que me daba para una situación que les quiero mostrar, pero entra en error cuando está cerca de ese valor, así que lo vamos a dejar más cerca posible, pero que no dé error. A ver cuál será. Ahí está. Bueno, más o menos. No es lo que exactamente quiero, pero más o menos está bien. Fíjense en lo que yo estoy simulando acá y lo que lo que he graficado y lo que les voy a explicar. En el primer gráfico yo estoy midiendo el valor de la tensión en el capacitor. ¿Sí? El valor de la tensión en el capacitor. Si vemos el circuito, es este valor de tensión. Fíjense en cómo el capacitor empieza desde 0, sube hasta el valor de 9 voltios casi, este valor de la punta, 9 y un poquitín, que es el valor de BP que habíamos hablado, que es el valor de disparo. Ahí el unijuntura se dispara, entonces la impedancia que queda entre emisor y base es muy chica y se descarga el capacitor abruptamente. Fíjense en que se descarga. Pero no se descargaba hasta 0, yo les dije que se descargaba hasta un valor de la tensión de valle. Ese valor de la tensión de valle en este componente está en 2,5, 2,4, 2,3 voltios. Y ahí empieza a cargarse nuevamente hasta el valor de la tensión pico, 9 voltios, y se descarga, se carga y se descarga, se carga y se descarga. En cada descarga genera un pico de corriente. Acá estoy mostrando la gráfica de la corriente en la R2. La R2 es este componente que tenemos acá, que es de donde yo me voy a colgar para conectar el gate de un tiristor. Entonces, si yo tengo un pico de corriente acá, también el pico se va a derivar hacia el tiristor y me lo va a disparar. Ese pico de corriente tiene aproximadamente 150 miliamperes, más o menos, 150 miliamperes, y es un pulsito de corriente. Si nosotros nos fijamos en la hoja de datos del tiristor que queramos disparar, probablemente con 150 mA nos alcance. Ya lo vamos a ver la semana que viene, cómo analizamos ese valor de corriente, pero probablemente nos alcance para poder disparar el componente. Si no, debemos modificar un poquito este valor de R2, bajándolo para que la descarga del capacitor sea más fuerte y generen más nivel de corriente. O la otra alternativa es subir el nivel de la tensión de 12 voltios para que
cargue con un poquito más de nivel y cuando se descargue genere un poquito más de corriente. ¿Sí? Son distintas alternativas que podemos ir jugando con este circuito del oscilador de relajación. Ahora, lo que yo hice acá es poner un valor de resistencia fijo y un potenciómetro que lo fui variando. El valor exacto, real, que me gustaría poner, que da un error de convergencia en el software, es 0,43 voltios, 0,43 el recorrido. Entonces, sumado a los 82K y ese potenciómetro con este capacitor, me da, fíjense en acá abajo lo que yo hice, la medición del periodo de la R2. ¿Sí? Esto creo que nunca lo había hablado, nunca lo habría explicado en la simulación, se los voy a explicar ahora. Si ustedes acá simulando ponen en ver resultados de medición, les va a aparecer acá abajo esos resultados de medición o esa solapa, les va a aparecer a donde ustedes la hayan puesto, ¿no? A mí yo le puse acá abajo, pero se pueden desplazar, ¿sí? Y tienen ahí mediciones puntuales que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, yo ya puse esta, pero vamos a poner otra para ver cómo es la aplicación. Ya esto es hablar del software, no del circuito en sí, sino del software. Si pido una nueva simulación, se abre una ventana y acá a la derecha me dice el tipo de medición que yo puedo elegir. Por ejemplo, ancho de banda, por ejemplo, conversión de ganancia, corte para filtros, corte a menos 3 dB, ciclo de trabajo, tiempo de caída, valor mínimo, valor máximo, etc. Y por acá, sobre pico, periodos, ancho del pulso, etc. Por acá hay una que dice periodo, que es la que yo usé. Pero vamos a usar otra. Vamos a ver el valor máximo, o sea, yo aprieto máximo y me lo pone en la expresión acá abajo que quiero usar. Pero me deja el paréntesis sin poner. O sea, es el máximo, pero le tengo que decir el máximo de qué. Bueno, vamos a medir el máximo de BC1. ¿Sí? Entonces acá a la izquierda busco el valor de la BC1 positiva. Lo cliqueo y me lo carga automáticamente acá abajo como el máximo valor de la BC1. Si le doy el OK, me lo muestra acá abajo y me está diciendo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, yo como tengo una notebook con una pantalla muy chiquita, lo veo muy chiquito todo, pero bueno, creo que ustedes lo deben estar viendo un poco mejor. Me dice acá el valor de la tensión máxima, 9,04 voltios. O sea, este valor pico del capacitor, que es el BP que estábamos hablando, está seteado en 9,04 voltios. Y la otra medición que yo ya había cargado antes es el periodo de la corriente R2, o sea, cada cuánto se produce un pico de disparo. Y me dice 9,97 milisegundos. ¿Sí? El valor con la resistencia seteada acá en 0,43 exacto, me da exactamente 10 milisegundos de periodo. Y 10 milisegundos de periodo es un valor que me gusta mucho porque es el tiempo que pasa en un semiciclo de la frecuencia de red que ustedes tienen en su casa. O sea, en la frecuencia de red ustedes tienen 50 Hz. La inversa de 50 Hz son 20 milisegundos. 20 milisegundos implica que el semiciclo positivo de esa tensión alterna, senoidal alterna, es 10 milisegundos y el semiciclo negativo es 10 milisegundos. Como vamos a ver más adelante, hay circuitos en donde yo puedo regular ese semiciclo positivo y ese semiciclo negativo
que a la carga, o sea, a la lamparita, no vaya todo el semiciclo, que vaya una parte de ese semiciclo. Entonces yo tengo que generar un disparo en ese circuito cada 10 milisegundos con un cierto desfasaje. O sea, a los 10 milisegundos, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, empieza el semiciclo, el positivo o el negativo. Si yo hago un disparo en ese valor exacto de 10 milisegundos, todo el semiciclo va a ir a la carga. Ahora, si yo genero un retardo y en lugar de disparar a los 10, disparo a los 12 milisegundos, desde los 12 hasta los 20 que empieza el otro semiciclo, tengo conducción a la carga. Pero me va a faltar un pedazo de semiciclo en la carga y eso va a hacer que la potencia en la lamparita, digo lamparita porque la aplicación que le estoy dando es la de un dimer, que ustedes lo deben conocer, es ese potenciómetro que está en la pared y que ustedes van variando la intensidad de la lamparita. Hago con este circuito que vaya un poco menos de potencia a la carga. Si cambio el retardo y en lugar de disparar a los 12, disparo a los 16 milisegundos, desde los 16 hasta los 20, tengo únicamente 4 milisegundos de potencia en la carga y 6 que no tengo potencia. Entonces la intensidad en la lamparita va a ser mucho más chica. ¿Sí? No importa si esto que les acabo de contar no lo entendieron, pero básicamente lo que les estoy queriendo decir, que una base de tiempo de pulsos como esta que les estoy mostrando cada 10 milisegundos es muy útil para ese circuito de dimer que vamos a ver más adelante. Y para ser sincero, es el circuito que se utiliza en el práctico 2 de electrónica de potencia en quinto año. ¿Sí? Nosotros acá lo vamos a ver muy básico, pero el dimer con toda la regulación y una buena linealidad del potenciómetro lo vemos nuevamente en quinto año. Ok, ¿cómo funciona el oscilador de relajación? Sí, 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 profe. se entiende bien. Tenía una ¿Sí? consulta, profe. Decime, ¿No a ver. podríamos reemplazar para hacer acá en la emulación el potenciómetro por una resistencia para ver si por ahí no, con una resistencia fija sale bien la simulación y podemos ver bien ahí a los 10 milisegundos el periodo? Estoy haciendo Sí. el cálculo y el 43% de 4K7 son 2021 ohm. Dale, 2021. Vamos entonces. Entonces R, rotamos, conectamos ahí. Vamos a borrar ese cable que quedó de más. Decime, exacto es 2021, dijiste, Sí, sí. el año que estamos. Muy bien. Vamos a ver qué pasa acá. Eh, ¿Cambio o no cambio? Porque me parece que acá veíamos 9,96 también antes. A ver, 2030. No, porque en realidad lo que yo creo es que no es por un problema del potenciómetro, sino por un problema 9,96 del, del UJT, del semiconductor. 2030 Sí, dio debe ser error. Vamos a probar con 2025. También da error.
Pero 2021 no, vamos a bajar un poquito a ver si en algún momento ya no da el error. Sí. 9,96 es lo más cerca que nos podemos acercar a 10 milisegundos. ¿Sí? Y después también nos podemos acercar para arriba. 2030 daba error, si yo pongo 2040 posiblemente tampoco va a dar error, pero se va a pasar de los 10 milisegundos. ¿No? A ver, un poco más. 50. Poco. No. Bueno, o es el semiconductor o es el capacitor, porque también el capacitor puede que no esté simulando bien. Para capacitor es un poquito, porque es electrolítico, ¿no? Para capacitor es un poquito más bajo. Los capacitores, como ustedes saben, como vieron el año pasado, o lo están viendo este año, generan polos y ceros. Esos polos y esos ceros son los que están haciendo estos problemas de convergencia. Fíjense, falla de convergencia en el valor del semiconductor, en algún punto en particular. Estos valores de corriente de alimentación fallaron en convergencia, ¿sí? Como que acá hay algunas convergencias, en algún momento les da 0 amperes el cálculo matemático que tiene el componente y se tilda. Pero es por yo se lo adjudico en un 90% al modelo matemático de este componente, de la unijuntura. ¿Sí? Estos problemas se los van a encontrar bastante cuando simulen con este software, que como les dije en las primeras clases, es muy potente y muy exacto y muy preciso, pero al tener tantas variables matemáticas para simular lo más real posible un componente, por ahí esas fórmulas matemáticas generan polos o ceros o errores y cuelgan la simulación de esta forma. Digo, ustedes variando, fíjense que no tiene nada que ver, pero variando un valor de una resistencia, ya sale de ese problema. Es más, les puedo mostrar que si ponemos este capacitor un poquito más chico, ya no va a tener el problema, pero ya no vamos a estar en 10 milisegundos, creo. No, sigue estando... A ver. Sí, sigue estando con problema. Y acá si teníamos 2000. No. Bueno, pero es eso. Es por la convergencia de ese componente. Inclusive si ustedes lo simulan, fíjense en los valores que yo tenía exactamente, porque de esa forma el componente trabaja bien y genera bien. Y si no, prueben con el 2N2646, que puede ser matemáticamente un poquito distinto, y funcionalmente los dos son muy parecidos, así que también el 2646 puede ser que sea un modelo un poquito mejor que el 47 y que no tenga tantos problemas de convergencia. ¿Sí? Pero básicamente vimos
las señales del oscilador de relajación que necesitamos. Y si volvemos al práctico, ahí termina, ¿sí? Armar el circuito, medir las señales en salida 1 y salida 2. En realidad nosotros medimos en salida 2 únicamente. En salida 1 no tiene mucho sentido. Se los pido como para que vean la forma, pero lo importante, no olvídense de salida 1. Salida 2 es lo importante. Variar el potenciómetro y observar el efecto. Bueno, más o menos lo entendimos. El efecto va a cambiar la frecuencia. Elaborar las conclusiones, mostrar las gráficas, etc. Y la tercera parte es de análisis de una hoja de datos. ¿Sí? De esos 4 o 5 parámetros. Y ahí termina. Es todo lo que hay que hacer para este práctico. ¿Quedó claro? Sí, profe, todo bien. Bueno. Chicos, si no hay dudas, acá terminamos hoy. Repasen un poco este componente, hagan el práctico, tienen 15 días, la semana que viene ya tienen que entregar el práctico de JFET, y por supuesto es el tiempo límite teórico. Si algún grupo se demora, no pasa nada, no los voy a dejar libre por eso, pero tratemos de respetar los tiempos y que el miércoles que viene todos los grupos hayan entregado ese trabajo, ¿sí? Y la semana que viene empezamos tranquilos con un nuevo componente, en realidad con la familia de tristores, que es la penúltima parte de la materia. La última parte va a ser allá las últimas 2 o 3 clases con diodos LED. ¿Sí? Vamos a hablar de diodos LED. Les mando un saludo, les mando un abrazo, cuídense y nos encontramos el miércoles que viene nuevamente. Igualmente, profe, muchas gracias. Chao, profe. Profe, nos vemos. Chao Nos chicos, vemos. gracias. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao, gracias.